Hola a todos y a todas, gracias por estar aquí presente en este primer webinar sobre libertad de expresión artística. Como bien dice Ceci, nuestra área de derechos culturales es reciente, pues es nueva, y quisimos empezar a trabajar un tema que venimos siguiendo desde hace ya un tiempo en alianza con Freemius, que es una ONG danesa que pionera en la defensa de los derechos culturales y la libertad de expresión artística en el mundo. Con Freemius nos hemos unido para monitorear, documentar y visibilizar las violaciones a la libertad de expresión artística en América Latina, y producto de ese encuentro y de ese trabajo en conjunto es que sale este webinar y otra serie de actividades que hemos venido adelantando desde el área de derechos culturales. Básicamente, el reporte del cual vamos a hablar hoy, o a partir del cual vamos a discutir la realidad de América Latina frente a este tema, es el State of Artistic Freedom Report, que lo hacen todos los años, y que pensamos que y esperamos que para el próximo año tenga todavía una mirada más enfocada en América Latina, y yo creo que este espacio es muy importante para eso, porque de aquí también van a salir insumos para poder fortalecer esa visión desde aquí, pues de este reporte global. Así que muchas gracias y bueno, Ceci, te dejo para que presentes a nuestro panel. Bueno, muchas gracias. Sí, la idea, el reporte es un poco, el informe es un poco una excusa. En este momento estamos formulando el del próximo año, así que estamos en una especie de puente de lo que hemos visto en el 2019-2020 y lo que vimos este año a nivel global y especialmente en América Latina, que esperamos que el año que viene, el reporte del año que viene tenga mucho más datos y documente con mejor rigurosidad lo que ha pasado en América Latina. Más allá de que ya ha habido reportes sobre Brasil y sobre algunos casos en especial, la idea de sumarnos desde CADAL es poder hablar en términos regionales y ver si podemos hablar de tendencias dentro de la región. Para eso invitamos a expertos de diferentes países. La idea es que Rubén Chabao nos dé primero una presentación de las tendencias generales y después invitamos a los diferentes panelistas para que reflexionen desde sus propios países sobre lo que está sucediendo en América Latina con respecto a la libertad de expresión artística. Rubén, si me permitís, voy a hacer algunas palabras para presentarte. Es un muy breve resumen de toda tu trayectoria. Rubén es profesor en Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Desarrolló estudios de posgrado e investigación en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, en el Instituto Iberoamericano de Berlín y en las aulas de la Universidad Central de las Villas en Cuba. Fue director del Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario, asesor del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia y director de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Es autor de La Piedra y el Fusil, ensayo sobre el heroísmo, y actualmente dirige el Museo Internacional para la Memoria. Y la idea es que si tienen preguntas para Rubén, las vamos a ir recopilando y al final de las presentaciones haremos un intercambio de preguntas y un micrófono abierto. Rubén, te dejo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero gusto y un honor compartir este panel virtual que une diferentes países, a los amigos de Chile, Cuba y Brasil, países muy cercanos en cuanto a nuestra historia argentina, pero también a mi propia sensibilidad, así que para mí es un gusto y agradezco a cada esta posibilidad. Y antes de comenzar una breve, pero muy breve reflexión sobre el informe de Freemius, quisiera decir que vaya mi reconocimiento, ya que aquí está Ana Meli, a todos los artistas y a todos los creativos, en especial quiero focalizar mi atención a los artistas y creativos e intelectuales, a todo el campo intelectual cubano, que no solamente en estos días padece hostigamiento, persecución, encarcelamiento, sino que es una situación que se viene arrastrando con diferentes intensidades a lo largo de más de 50 o 60 años desde el triunfo de la Revolución, y esto es un dato concreto y documentado. Y creo que el trabajo fundamentalmente que hace el movimiento San Isidro,
pero también otros que no necesariamente están integrados a ese movimiento, es sumamente valioso porque todos sabemos lo que significa crear bajo la mirada panóptica del Estado. Algo que es muy diferente a cuando uno crea, o cuando uno piensa, o cuando uno diseña o proyecta sus reflexiones en democracias más o menos frágiles, más o menos débiles, como pueden ser las chilenas o las argentinas, etc. Pero cuando uno está bajo la mirada fundamentalmente de un Estado totalitario, en el sentido más arendtiano del término, esto se vuelve un verdadero desafío que merece nuestro reconocimiento. Yo tuve la suerte de que Cadal me pidiera, hace ya un tiempo atrás, que hiciera un comentario sobre el informe de Frimus. Yo no conocía a Frimus, así que me llegó la primera versión en inglés hace unos meses, escribí un texto para presentarlo y decir que este informe reúne 711 incidentes sobre un paneo de 93 países, y aquí como me antecedieron, como dijeron quienes me antecedieron, no está focalizado necesariamente en América Latina, que es nuestra región más sensible. Y se enfoca principalmente el informe en 13 países que voy a nombrar, que son Brasil, China, Egipto, Francia, Indonesia, India, Irán, Libia, Rusia, Turquía, Zimbabue y los Estados Unidos. ¿Por qué me interesa nombrarlos? Porque cuando uno nombra estos países se da cuenta que hay una disparidad en torno a los regímenes políticos que rigen la vida de esas sociedades. Es decir, no estamos hablando ni del férreo control que puede tener el PC chino hoy en día sobre amplísimos sectores de su población, la totalidad de la población, con un extremo que es su persecución y su encierro en campos de concentración, como lo acaban de denunciar hace solamente una semana atrás, o comprobar una vez más a través de fotografías, con países que se erigen como modelos democráticos, en el caso de los Estados Unidos, o de otros países, como es el caso de Brasil, que tiene verdaderos altibajos a lo largo de los últimos años, de haber alcanzado cotas o picos muy interesantes en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la libertad para los grupos, por ejemplo, no solamente creativos, sino LGTBI, en los años anteriores a los mandatos, me refiero al mandato de Lula o de Dilma, a lo que vino a acontecer concretamente con la irrupción del fenómeno bolsonarista, en asociación directa con los sectores evangélicos que han impuesto un férreo control, no solamente a través de decires o de discursos, sino de ubicación de ministros o de secretarios en los campos, por ejemplo, de la cultura, que responden o a los intereses del ejército o a los sectores más recalcitrantes de los sectores religiosos. Después hay otros países que yo verdaderamente desconozco, como Zimbabue, desconocemos mucho sobre África, lo podemos llamar así, con todo el respeto lo digo, África profunda, a diferencia de otros países que son más cercanos a nosotros, ya sea por múltiples razones, o de otros en los que, por ejemplo, como el caso de Egipto, o de Indonesia, o de Turquía, que generalmente ocupan un lugar en los renglones de la prensa. A mí me interesa de este informe justamente eso, que el informe no es un informe sesgado, es decir, uno sospecha de los informes cuando son sesgados ideológicamente. ¿Qué quiero decir? Cuando focalizan, por ejemplo, solamente para pegarle a los países que tienen regímenes, por ejemplo, comunistas. Digo, eso hay que hacerlo y hay que señalarlo. Pero creo que el gran desafío es demostrar que con diferentes intensidades hay otros países, hay muchos otros países que se autodefinen a sí mismos como democráticos, en el caso, por ejemplo, de Hungría o de Polonia, o de la propia Rusia, ¿no? Se reconoce como un país democrático a sí mismo y ante el mundo, pero que diseñan hacia adentro verdaderas políticas y fuertemente represivas. A mí me interesa pensar, es lo que extraigo a través de la lectura del documento, pero también lo que compongo en el mapa de la información, que vivimos un tiempo sumamente singular, antes diría inimaginado.
cuando cuando cayó el muro de Berlín en 1989, muchos soñamos que estábamos ingresando a una escena global en la cual, derrotados los regímenes totalitarios del este europeo, íbamos a ir conquistando nuevas libertades bajo el paradigma liberal. Algo que fue en los primeros años, en las primeras décadas, pero que el nuevo milenio nos encuentra con la exacerbación y el auge de los populismos en sus versiones más oscuras, y fundamentalmente del auge de los nacionalismos en sus versiones más, pero más extremas. Por eso acabo de nombrar los casos de Hungría o de Polonia o de Rusia. Digo, componentes nacionalistas fuertemente xenófobos, homofóbicos, con un deseo de control sobre sus propias poblaciones y que encuentran en los colectivos artísticos justamente aquellos que, como sabemos, el arte, cuando no es condescendiente, cuando no se dedica a pintar acuarelas, quiero decir, no estoy menospreciando la acuarela, ni cuando el cantante no canta solamente baladas de amor, y no estoy desmereciendo las baladas de amor, digo, cuando intentan incidir para interpretar su propio tiempo histórico o su propio presente, encuentran inmediatamente la presencia del Estado, ya sea con persecuciones, en algunos casos, con censuras, en otros. Cuando uno lee este informe dice, bueno, lo menor o lo menos nocivo son los besos prohibidos o los fragmentos de episodios homosexuales cortados en una película cuando se proyecta en Pakistán. Yo diría sí, no es tan grave comparativamente con el encarcelamiento y la tortura que puede haber de un homosexual en Irán o en Egipto en las prisiones del Estado. Pero lo cierto es que detrás de la censura de ese episodio, de ese fragmento de una película, que puede ser desde la Última Tentación de Cristo a cualquier película contemporánea, más cercana a nuestro tiempo, están detrás políticas que afectan directamente a los colectivos LGTBI y a los artistas que intentan manifestar una disidencia por fuera de los cánones establecidos por estos estados. Yo creo que todo el documento de Freemuse es, digo, para los que no lo han leído, es de fácil lectura, quiero decir, no es un intrincado laberinto de nombres en los que uno se pierde. Tiene el déficit, y lo digo con respeto, que como se dijo anteriormente, que no panea o no muestra todo el mapa global, que hay países en los que esto no sucede o no aparece digamos, no aparecen representados, pero bueno, un informe a veces no puede hacerlo todo. Aquí, por ejemplo, dice, se recogen 711 incidentes en 93 países. Yo diría, bueno, no es tan grave. 93 países, y son 711 incidencias, son uno por país. No estamos hablando de eso. Menos de uno por país. No. Lo que se llama, aquí lo que se muestra es una evidencia, es una prueba. Es como cuando se lleva a la justicia a los perpetradores, ¿no?, de los regímenes autoritarios de Chile y Argentina. Se los juzga por 20 secuestros y desapariciones forzadas de personas. Detrás hay miles, pero la justicia condena por estos, y con estos alcanza, entre comillas, en cuanto a la reparación jurídica, para abarcar al conjunto y al colectivo. De algún modo es esto. Y a mí me preocupa ampliamente, vuelvo a decirlo y con esto voy a cerrar, justamente que estos acontecimientos, estos hechos tengan lugar, por ejemplo, en países que la gente no creería que esto sucede, como en la Meca de la libertad, digamos, entendida así, y lo estoy diciendo irónicamente, como son los Estados Unidos, que en los últimos años, de la mano del trumpismo, ha logrado volver, digamos, un coto bastante asfixiante para el colectivo de los creativos. A veces no a través de leyes, pero sino estimulando a través de discursividades el hostigamiento a determinados colectivos. Y para cerrar con esto, porque le quiero dejar tiempo a mis compañeros, quiero decir algo que ya charlábamos ayer, creo que con Cecilia, ya no me acuerdo, y que a mí me preocupa ampliamente. El abandono, la indiferencia,
el desconocimiento decidido de gran parte del campo intelectual progresista latinoamericano ante la evidencia de los atropellos contra artistas e intelectuales o gente en conjunto del campo intelectual en países de nuestra región que son gobernados supuestamente por gobiernos progresistas. Es decir, denuncio o señalo la diferente vara a la hora de denunciar el atropello. Cuando nosotros sabemos que si adherimos a un principio universal de respeto a los derechos humanos, la tortura, el encarcelamiento, la persecución del disidente tiene el mismo valor, exactamente el mismo valor para todos, absolutamente para todos, incluso, y voy a usar una palabra fuerte, incluso de defensa de aquellos que incluso podemos llegar a despreciar, y con los que no acordamos políticamente. Nuestra prueba a punto, nuestra prueba concreta de nuestra fidelidad al legado de los derechos humanos es cuando denunciamos, no cuando tocan a los de nuestra tribu, a los de la otra tribu, a los de nuestra tribu, sino justamente cuando tocan a los de la otra tribu. Porque denunciar los atropellos a los de la propia tribu es muy fácil, y nos ubica en el lugar de la corrección política. Entonces digo, el silencio que hoy en América Latina dentro del campo intelectual y creativo de los artistas más importantes hay con respecto al hostigamiento a los artistas en Cuba, Nicaragua y Venezuela es alarmante, y hay que ponerlo sobre palabras, porque esto es algo de lo intolerable. Y cuando digo esto, digo hay que denunciar cuando se persigue a los artistas en Chile, que hay una democracia, en Brasil, en Argentina, en Bolivia y en cualquier otro lugar del continente, del mismo y exacto modo. Pero no podemos abandonar al ostracismo, al aislamiento y a la soledad a aquellos que viven hace años que están gritando, pidiendo audibilidad, y lo único que encuentran de parte del campo supuestamente comprometido con los derechos humanos es la espalda. Muchísimas gracias, compañeros. Dejo mi palabra. Podría haberme detenido en más cosas del informe, pero creía que prefería acercar este mensaje y dejar que quienes me acompañan en la mesa hagan oír su voz. Gracias, Rubén. Sí, te agradezco por la presentación del informe. Doy fe que en el informe se da cuenta solo de aquello que realmente se puede documentar, porque estamos haciendo ese trabajo desde CADAL. Te agradezco además lo amable que ha sido con los silencios y los baches que tiene el informe para con América Latina, que es un poco lo que venimos a corregir, y por eso los invitamos también a ustedes a que participen. Y esperamos realmente el próximo año encontrarnos de forma mucho más orgullosa en ese sentido de lo que el informe puede decir sobre América Latina. Para nosotros era un desafío hacer una presentación que tuviera de base el informe, y por eso pensamos un poco en el informe a futuro. Y esto es un adelanto, probablemente en el informe del año que viene nosotros estemos hablando de estos 3 países. De Brasil el informe tiene algo, que Camila lo conoce muy bien, porque también le pedimos que nos escriba algo al respecto. El informe va a tener un trabajo sobre Chile y sobre la situación de encontronazos de narrativas públicas, privadas y diferentes tensiones que hay, y va a tener un informe sobre Cuba, que para nosotros es el gran silencio. Lamentablemente nos va a faltar Venezuela y Nicaragua, justamente por los silencios que encontramos en esos países, que son muy difíciles de documentar, porque es difícil que los artistas a dar su testimonio por lo que se juegan, básicamente. Si les parece, aprovechando que Anameli está, y que a veces es un poco más frágil su conexión, aunque creo que la de Arturo también, hoy. Hola Anameli, te doy la bienvenida. Voy a leer algo muy breve sobre vos, para que te conozcan. Yo tengo el placer de seguir tu historia hace un tiempo, y tus casos. Anameli, bueno, es cubana, profesora, investigadora, y curadora de artes visuales y crítica de arte. Licenciada en Historia del Arte en la Universidad de La Habana, y máster en procesos culturales cubanos, también en la Universidad de las Artes, en el ISA. Realizó labor docente e investigativa en el ISA por más de 10 años. Hoy se conecta con un proyecto de reconstrucción de la memoria histórica
a través de la Curaduría de Exposiciones de Artes Visuales. Desde el año 2010 ha participado como curadora en más de una decena de exposiciones en diversas ciudades, como La Habana, Camagüey, Luanda y Berlín. Y desde 2016 coordina el espacio de reflexión y debate social Fórum Loyola en el Centro Loyola de La Habana, Cuba. Ejerce la crítica de arte en publicaciones nacionales e internacionales. Ana Melis, ¿querés contarnos sobre la libertad de expresión en Cuba? Te escuchamos. Sí, bueno, yo muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder compartir mis experiencias. Yo casualmente estoy como saliendo ahora mismo de un suceso, de los últimos días han sido muy fuertes acá en Cuba. Ayer mismo justo a las 12 de la madrugada fue que salí de la estación de policía porque había metido preso a un amigo, artista, Luis Manuel Otero Alcántara, que seguramente lo conocerán. Y yo con otro artista, en este caso rapero, fuimos a la estación de policía a interceder por él, y al no recibir ninguna respuesta, es decir, no nos decían dónde estaba ni nada, decidimos quedarnos en la estación porque acá hay toque de queda a las 7 de la noche por la pandemia. Simplemente dijimos que nos íbamos a quedar en la estación y bueno, fuimos detenidos y solo en la madrugada fuimos liberados. Así que todavía estoy un poco con la vorágine de lo que está sucediendo, y esto fue ayer, y el día anterior habíamos hecho lo mismo, pero por otro amigo que habían entrado a la casa. Él estaba grabando un tema de rap y habían entrado a la casa a golpes, lo habían sacado y se lo habían llevado igual detenido. Es decir, han sido realmente 2 días que dan un poco la medida de cómo estamos viviendo acá en Cuba ahora mismo. Yo quería decir como algunos puntos que traté de ordenar en mi cabeza para un poco hacer un recuento de qué ha sucedido con el arte en Cuba y por qué a veces es tan difícil dar la idea, dar una idea real de lo que está sucediendo. Yo creo que lo que pasa en Cuba es que esta censura y estas arbitrariedades ya incluso a nivel ya hasta la agresión al cuerpo de los artistas y de los activistas, se hace siempre de una manera discrecional. Es decir, no podemos hablar de que hay una represión masiva de todos los artistas, de que todos los artistas están siendo tratados de la misma manera, porque es justamente eso lo que no sucede. Lo que sucede es que los decretos, las resoluciones e incluso las violaciones de las propias leyes cubanas se realizan siempre de manera discrecional, atendiendo a quién es la persona, quiénes son las personas, cuáles son las actividades que estas personas artistas están haciendo, con quién se están conectando, cuáles son las alianzas que están generando, y si realmente comienzan a ser de alguna manera una amenaza para lo que ellos hablar, que simplemente no creen que estas cosas sucedan. Por supuesto cada vez son menos, porque además tenemos ahora la posibilidad de denunciar por las redes, el apoyo de algunos ONG, de movimientos que están haciendo una labor excepcional, que nos están acompañando, y cada vez está más saliendo a la luz lo que está sucediendo en Cuba. Pero el punto es ese, ¿no? Que por ejemplo el decreto 349, que fue el decreto tan sonado el año pasado, hace 2 años, contra el que se pronunciaron tantos artistas y curadores y intelectuales, ese decreto tenía sus enunciados eran muy generales, eran muy ambiguos, y entonces cuando tú te leías el decreto te daba como la impresión de que era un decreto para promover el buen arte, y sin embargo cuando leías entre líneas y a veces ni siquiera a veces explícitamente, te das cuenta de que lo que estaba promoviendo ese decreto era una discriminación, estaba promoviendo una cultura muy sesgada, es decir, un concepto de cultura donde solo aquellas personas, aquellos artistas que estuvieran en consonancia ideológica con el régimen cubano tendrían la oportunidad de simplemente exponer o mostrar con libertad su arte. Es decir, todos los demás iban a ser sujetos de la censura de este decreto, que tenía un artículo muy agresivo que hablaba de los contenidos en la creación artística, y tenía otro artículo que hablaba justamente de que no podías promover tu obra, exponerla, colaborar si no tenías el registro del creador. Es decir, que de alguna manera había como, ellos decidían quiénes eran entonces los artistas que iban
a promover sus cosas y que iban a exponer. Entonces, este concepto de cultura tan sesgada hace que, por un lado, no solo sean los artistas que se muestran en oposición al régimen los que sufran, sino que muchas veces la censura, esa censura política se camuflajea con otros, a partir de otros, a través de otros criterios que pueden ser morales. Por eso es que tantas veces en los decretos y en las resoluciones que salen se habla de las buenas costumbres o del buen funcionamiento de la sociedad socialista, que se camuflajea en conceptos morales, a veces estéticos, y entonces tal parece que la discusión es estética cuando realmente la discusión es política, ¿no? Por eso es que insistimos tantas veces en nombrar las cosas por su nombre y en tratar de develar, de quitar un poco los velos que el propio régimen te va poniendo. A veces te lo camuflajean con una cuestión histórica, porque para ellos la historia está como totalmente anclada a la idea de la historia que manejó la revolución. Entonces, desde ahí es de donde se mira la historia nacional, incluso la historia colonial. Es decir, es totalmente tendencioso, y entonces se hacen unos enlaces perversos que pueden enlazar a Martí con Fidel, o al Partido Revolucionario Cubano con el Partido Comunista de Cuba, cuando todo el mundo, o sea, cualquiera que sepa un poco sabe que no tienen que ver. Entonces hay como un secuestro increíble de la historia, de esos valores morales, de esos valores estéticos, y al final estamos viviendo un régimen totalmente conservador. Es decir, supuestamente es un régimen de izquierda, yo ni siquiera lo creo. Yo creo que no tiene signo ideológico, yo creo que es simplemente un régimen que se está aferrando al poder de una manera total, y que lo mismo se va a mover a un lado que a otro a conveniencia, ¿no? Y entonces los artistas que desde hace un tiempo, y sobre todo con la apertura que ha habido de nuevos espacios independientes, entre comillas, o alternativos, están tratando de pujar y demostrar maneras más desenfadadas, más frescas. Está tratando de oxigenar ese campo artístico que había estado tan anclado, tan pegado, tan dependiente de las instituciones oficiales. Y entonces ahí, con esas nuevas posibilidades que aparecen, es cuando la confrontación ha sido mayor con el régimen, porque el régimen está simplemente asustado de que los artistas se les vayan del control, de esa regulación blanda que tenían a través de esas instituciones oficiales. Es decir, siempre las críticas que se permitían tenían que ser dentro de esas instituciones, controladas en esos espacios. Y entonces es como que las obras no se activaban socialmente. Al aparecer toda esta cuestión del performance, del uso de los espacios públicos, con artistas, bueno, como el mismo Luis Manuel Otero, o la Tania Bruguera, muchos otros artistas, Henrieri, Celia, que empezaron a hacer cosas fuera de la galería. Entonces las cosas comenzaron a tornarse ya preocupantes, y más aún cuando este arte comenzó también a mezclarse con los temas del activismo. ¿Sí? Yo creo que esas alianzas nuevas que han ido apareciendo los tienen realmente asustados, y de alguna manera esta cuestión de la pandemia les ha venido como anillo al dedo, porque camuflajeados en la cuestión del control que hay que tener por la pandemia, ellos están ahí filtrando mucho del control policial, esto mismo el toque de queda. Estamos viviendo como un estado de excepción. Nosotros vivimos como en estado de guerra hace décadas casi, pero ahora esto se ha incrementado, y simplemente les han mandado a la policía a salir a la calle a controlar la situación, y con Cuba controlar la situación puede ser muy peligroso. Y bueno, los artistas están en medio de eso, y realmente la situación ahora mismo está difícil, está muy difícil. No sé si quieren hacer alguna pregunta, para ayudar como un poco a gracias, Anameli. La idea es ir recolectando las preguntas. Te cuento que además estamos también en el live de Facebook. Yo lo que les proponía era, yo estoy anotando, les aviso que tienen saludos desde Rosario, desde Venezuela, porque probablemente no estén entrando al chat. Nosotros vamos a ir recopilando las preguntas, y también me gustaría después que se hicieran por ahí preguntas entre ustedes. Pero creo que ha quedado clarísimo, Anameli. Yo después, si no, tenemos algunas preguntas preparadas, pero seguramente los otros panelistas también quieran preguntarte. Me alegro de que estés bien, sobre todas las cosas, y que estén todos los demás bien. Muchas gracias por estar acá, a pesar de todo. Arturo, ¿querés contarnos? Perdón, Camila, te dejo para el final. Voy a leer algo sobre vos antes, así reflexionamos un poco sobre los tiempos que vive Chile. Arturo Duclos, que nos acompaña hoy, es artista visual,
formado en la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, en donde estudió grabado. En su obra hay un permanente trabajo de signos y códigos de comunicación, donde utiliza imágenes y símbolos de grandes ideologías, los que reitera y descontextualiza hasta poner en duda su legitimidad, su convención y su percepción lógica. Su obra fue representada por la Galería Nina Nosei en Nueva York, recibió la beca de Art John Simon Guggenheim de Nueva York en 1992. Desde 2002 hasta 2011 se desempeñó como director de la Escuela de Arte de la Universidad del Desarrollo en Santiago y ha obtenido diversos reconocimientos por su obra y participado en muestras individuales y colectivas en diferentes países del mundo. Arturo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludar a todos los que están en el panel y también a todos los que nos están acompañando hoy día en este conversatorio. Creo que es un momento histórico también para toda Latinoamérica, porque primera vez yo siento y veo, ¿no es cierto?, un grupo que se junta a debatir sobre este tema, que es algo que es tan común para nosotros y que nos ha afectado de manera muy distinta, pero sin embargo es una discusión que estaba pendiente. Creo que es muy importante esta iniciativa de Free Muse, ¿no es cierto?, de crear este repertorio internacional sobre el tema, y que si bien, tal como lo comentaba Rubén, tal vez es un poco sesgado, pero creo que es un inicio, ¿no es cierto?, para dar cuenta de una situación que estamos viviendo hoy día permanentemente. Al respecto, yo tenía una presentación, no sé si me dan permiso para compartir la pantalla, porque quiero guiarme por esos temas y mostrarles algunas imágenes, ¿no? Entonces, A ver, Vicky, a ver si me me esperas un minuto, Arturo, María, que le digo ¿sí? a Victoria que te permita. Y ya Yo no debería tengo... tener habilitado el Ya, perfecto. permiso. Perfecto. Nuestro ángel de la guarda ahí está. Ahí está, ya. Bueno, entonces aquí estamos, directo. Perdón, aquí. Bueno, aquí básicamente esto es un informe sobre Chile, pero también quería referirme a algunos temas que van directamente en relación con esto. Primero es comentar a propósito de lo que está pasando a nivel global. Porque creo que todo este deterioro que nosotros estamos viendo en las libertades individuales, y específicamente en la libertad de expresión, hoy día están afectando, ¿no es cierto?, no solamente el desempeño de las actividades a nivel político y a nivel, digamos, social, sino que también específicamente las actividades artísticas. Y yo tengo un temor bastante fundado respecto a lo que está pasando a nivel global hoy día con el coronavirus y con toda esta pandemia que de alguna manera no solamente ha frenado la economía, sino que también ha producido una regresión dentro de todos estos derechos fundamentales, y no solamente dentro de los derechos de los derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, sino que también con, por ejemplo, con el derecho de autor, que yo provengo de esa área y soy directivo en el área de derecho de autor acá en Chile, y a nivel latinoamericano también tenemos una asociación donde vemos con mucha cautela lo que está ocurriendo y con mucho temor de lo que puede proyectar esto futuro, porque la pandemia no solamente está cambiando nuestros hábitos en términos de cómo nos relacionamos con el mundo, con el consumo de imágenes, de ideas, etcétera, sino que también con la forma en que estamos entrando en un sistema de control, ¿no es cierto?, y donde se están experimentando paulatinamente cambios que tienen que ver con estas restricciones hacia las libertades individuales y por ende las libertades de expresión. Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño recorte de prensa, ¿no es cierto?, que lo puse ahí, no puse la cita, este es de un periódico que después va a aparecer más adelante, un periódico digital que es muy consultado acá en Chile. Entonces, en donde habla sobre un diputado, piensen ustedes, un parlamentario de la República de Chile, quien trata a los artistas de miserables, hay que un colectivo, ¿no es cierto?, que incluso aparece en este informe, aparece en el informe de Free Muse, aparece ya la censura que tuvieron que vivir este colectivo, y que lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle, ¿no? Pero el gran tema aquí y el temor nuestro, ¿cierto?, tiene que ver con eso, y cómo también hoy día
a partir de esta misma visión, ¿no es cierto?, de empoderamiento, por así decirlo, del gran hermano y el sistema que nos controla, hemos visto cómo se han incrementado también muchas posiciones. En Europa, por ejemplo, se está desarmando muchísimo todo lo que nosotros habíamos visto como Estado de Derecho y como ganancia en los últimos 30 años en relación a las libertades individuales, a las libertades de expresión y a las libertades artísticas, y específicamente también al ejercicio de los derechos artísticos. Hemos visto que, claro, primero con la salida, con el Brexit, ¿no es cierto?, con la salida del Reino Unido, luego Alemania, que se ha perfilado como el líder más importante dentro de la Unión Europea, también ha tenido cambios significativos, si bien la arremetida de los verdes hoy día dentro del Parlamento y la subida que han tenido trae un aire, pero sin embargo hay olas muy fuertes, tal como lo mencionaba Rubén, ¿no es cierto?, en Europa, de ciertos chauvinismos, ¿no es cierto?, ciertos nacionalismos y al mismo tiempo de ciertos formatos encubiertos, ¿no es cierto?, de control de los derechos a partir de pequeños grupos de poder que son más de derecha, incluso de centro derecha. O sea, también hemos visto hoy día que la centro derecha se ha ido derechizando cada vez más. Y eso, claro, lógicamente nos afecta en términos de esa libertad. Y por lo tanto también, a pesar de todas las previsiones que ha tenido la Unión Europea, por ejemplo, con el uso de Internet, con el uso sobre todo de las redes sociales y de los buscadores, ¿no es cierto?, de los motores de búsqueda, hemos visto también, aquí paso lo siguiente, ¿no es cierto?, que esto tiene que ver también con las expresiones culturales en Chile, ¿no?, los rayados de pintura, ¿no es cierto?, y cómo esto también han puesto en evidencia toda esta idea del odio, ¿no es cierto?, y la intolerancia. Por otro lado, este mismo avance del neoliberalismo en los espacios de control de información también nos produce una incertidumbre muy grande, porque ya hemos experimentado, sobre todo a partir del movimiento social que surgió aquí en Chile el 18 de octubre del año pasado, ¿no es cierto?, cómo aumentó la censura, el bloqueo de cuentas de Facebook, de Instagram, ¿no es cierto?, bloqueo de contenido y de cuentas, ¿no?, sobre todo en el caso de artistas, de expresiones, etc. Yo mismo fui víctima en Instagram, por ejemplo, de una publicación que yo hice a propósito de una colección de poemas que publiqué en Instagram y que fueron censurados, ¿no es cierto? Entonces no me bloquearon la cuenta, pero sí a muchos artistas que han producido obras, ¿no es cierto?, y han producido proyectos que de alguna manera están enfrentándose también ante esta oleada de moralismo, también tal como lo decía Amelie, de alguna manera, más que un moralismo, un conservadurismo, ¿no es cierto?, que está creciendo muy fuertemente, ¿no? Eso también pensamos que son parte de las grandes afecciones que hoy día tenemos en el sistema, ¿no? O sea, creo que todo el avance que tuvimos desde, yo diría, los años 90 hasta el 2010, ¿no es cierto?, en términos de derechos, sobre todo para los artistas, hoy día se está retrocediendo a pasos agigantados, o sea, se está perdiendo muchísimo espacio, sobre todo en temas de libertad de expresión. Ahora aquí, por ejemplo, copié un informe a propósito de la libertad de expresión en varios países de la región, ¿no es cierto? Esto es un informe que surge de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? De una réplica a partir de una página que un observatorio sobre libertad de expresión, ¿no? Y en este informe anual, ¿no es cierto?, vemos que hay una recurrencia en relación a todo esto que está pasando y sobre todo también se confirma muchísimo lo que yo estaba hablando a propósito de las restricciones en la web, ¿no es cierto?, las restricciones que hay en las vigilancias de la red, ¿no es cierto?, tanto de todos estos sistemas de redes sociales como también en los mismos buscadores, los motores de búsqueda, ¿no? Lo mismo pasa acá en Chile, ¿eh? Donde también, tal como lo cita este Observatorio de Derecho de la Comunicación, ¿no es cierto?, que es la misma página, ¿no es cierto?, se centra también en todas estas situaciones a las cuales nos hemos visto como expuestos como usuarios, en donde mucha de esta información es traspasada a oficinas de inteligencia y a sistemas, ¿no es cierto?, que a veces son de privados, ¿no es cierto?, que compran esta información para generar también bloqueos e intervenciones que son muy violentas dentro de nuestra área, sobre todo en las artes visuales, y que finalmente terminan siendo víctimas de censura.
Por otro lado, en Chile, ¿no es cierto?, el arte público ha sido objeto de una censura bastante violenta, yo diría, desde el inicio del movimiento de octubre, del 18 de octubre, ¿no? Y hemos sido no solamente avasallados, digamos, por la policía y por el sistema estatal, sino que también ha existido una suerte de persecución sistemática a ciertos autores. Aquí voy a poner el caso directo, por ejemplo, de este colectivo, que ustedes seguramente ya lo conocen, el colectivo de las tesis, ¿no es cierto?, que se hizo conocido mundialmente, ahora salió elegido en la revista Time, ¿no es cierto?, como los 100 más influyentes del año. Y claro, por ejemplo, los carabineros, la policía chilena, ¿no es cierto?, se creyó contra este colectivo, acusando las incitaciones a violencia, ¿no es cierto?, y de incitación a la violencia, y sobre todo, ¿no es cierto?, por las acusaciones que se hacen en los cánticos que ellas elaboraron, ¿no es cierto?, con los bailes, en donde se acusa a la policía, ¿no es cierto?, y a todo el sistema. Este es un tema que todavía está frente a la justicia, ¿no es cierto?, y se tiene que determinar su legitimidad, que yo creo que sin duda aquí los jueces van a fallar a favor de ellas, no hay la verdad una acusación tan fundamentada, pero aquí vemos cómo incluso ya a nivel de Estado, la misma policía, ¿no es cierto?, realiza una persecución en plena democracia contra los artistas, ¿no? Aquí vemos una parte de una manifestación, esto frente al Ministerio de las Culturas en Valparaíso, en donde ellas reúnen a grupos de personas, como ustedes saben, con estos cantos, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo han generado todo un movimiento que respalda toda la oleada feminista que ha surgido no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica en los últimos años. Por otro lado, el caso más conocido, ¿no es cierto?, es de este grupo que apareció mencionado en el informe de Free News, de Delight Lab, que es un colectivo, son dos hermanos, ¿no es cierto?, los hermanos Hanna, y entonces ellos se caracterizaron por proyectar durante todo este periodo de protestas, desde el 18 de octubre hasta incluso bien entrada la pandemia, ¿no es cierto?, estas proyecciones que hacían sobre el edificio de la Telefónica, que perdón, de Movistar, que era el antiguo edificio telefónico, hoy día de Movistar, que es esta empresa de telecomunicaciones. Entonces ellos se aprovechaban de un muro para hacer estas proyecciones donde están permanentemente aludiendo al movimiento social, ¿no es cierto?, y generando además una multiplicidad de comunicaciones en las redes, porque esto o sea, fue una cuestión viral en todo el país y ha sido parte también como de una especie de graffiti, de un arte callejero, un arte urbano, ¿no es cierto?, que si bien el mapping, y esto es algo que ya es bastante usual en todo el mundo, pero aquí ha tenido mucho impacto precisamente por los contenidos políticos y contingentes. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vista. ¿Qué entiende usted por democracia? Entonces, claro, donde son preguntas que van cuestionando el sistema, ¿no es cierto?, y el mismo sistema reacciona, ¿no? Ellos tuvieron que, a mediados de la pandemia, el 15 de junio, tuvieron que pedir un recurso de protección, ¿no es cierto?, porque cuando estuvo el pic de la pandemia aquí en Chile, como ustedes saben, el gobierno de Chile fue uno de los que tardó más en reaccionar en ayuda social y en establecer prebendas para todas las personas que estaban confinadas, ¿no es cierto? Además, nosotros estamos con toque de queda, ¿eh? O sea, aquí estamos en estado de emergencia, ¿eh?, con toque de queda desde el 15 de marzo. Entonces, eso además restringe mucho más las libertades, ¿eh?, a nivel individual, y ellos tuvieron que poner un recurso de protección porque cuando ellos proyectaron sobre el mismo edificio, un carro de policía, ¿no es cierto?, se puso frente al edificio con unos focos y iluminó para impedir que la proyección se viera para el resto del público. Entonces,
Lógicamente, aquí esto produjo una controversia, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando este diputado que hablaba yo al principio se lanzó contra este artista diciendo que eran unos miserables, ¿no es cierto? Imagínense las expresiones. La palabra que ellos proyectaban ahí era hambre, ¿eh? Y el hambre no era sino otra cosa de lo que estaba ocurriendo a nivel social aquí en Chile, con mucha gente que no tenía acceso al trabajo, no tenía acceso al dinero, no tenía acceso a pagar sus cuentas básicas, etcétera, y por lo tanto se generó una situación de ruptura social dentro de la misma pandemia, y ellos, claro, en pleno toque de queda, ¿no es cierto?, y en plena pandemia ellos proyectaban esta palabra ahora sobre el edificio, lo que causó un revuelo bastante grande, y claro, lógicamente muchas autoridades se fueron encima, y ahí donde me empieza a preocupar a mí todo esto que estaba comentando antes a propósito de estos... de estos nacionalismos, de estas discusiones, ¿no es cierto?, que se transan más bien dentro del conservadurismo y dentro de una línea moral, ¿no es cierto?, y dentro de confrontaciones que cuestionan el estado de realidad de las cosas. Creo que ese es uno de los peligros más grandes ante los cuales hoy día nos estamos enfrentando, ¿eh? Y eso no solo en Chile, yo creo que en toda Latinoamérica, especialmente con el auge que hemos tenido de gobiernos de derecha en la región, ¿eh?, que han incrementado también este tipo de visión, ¿no?, esta visión sobre las libertades individuales, sobre las libertades de expresión y sobre todo la expresión artística, ¿no es cierto?, como bajo este orden moral. Entonces, tal como decía Ana Meli, al final hoy día nos damos cuenta que son los totalitarismos los que están imperando y los que están creando efectivamente las nuevas reglas del juego. Aquí ya no estamos hablando de los mismos conceptos de derecho que se hablaban hace 15, 20 años atrás, sino que nos enfrentamos ante otra realidad y que está bastante difundida en nuestra región, y por lo tanto como región también pienso yo que tenemos que hacer cosas importantes. Ojalá que de aquí pueda surgir también alguna iniciativa, ¿no es cierto?, a través de la representación que hay ahora de Free News en Latinoamérica, para ir creando más conciencia y también un diálogo más poderoso con los gobiernos, porque yo creo que todavía hay herramientas políticas para poder implementar ciertos rechazos, para poder generar, ¿no es cierto? Bueno, Cuba ya lo sabe, cómo han estado bloqueados permanentemente, ¿no? Pero sin duda, hoy día, ¿no es cierto?, tanto los tratados internacionales que hay sobre libertad de expresión, sobre derecho de autor, hay que hacerlos valer, porque todos nuestros países están vinculados, ya sea a través de las comunidades andinas, latinoamericanas, tratados internacionales con la Unión Europea, con lo que sea, estamos adscritos también a estos tratados que de alguna manera respetan todos los sistemas de derecho y son equivalentes, ¿no es cierto?, en los países que firman estos convenios. Esto también es parte de otra intervención del mismo colectivo, que también fue bloqueada con luz, esto fue antes de que fuera bloqueada, y otros temas, por ejemplo, que tienen que ver con todo lo que surgió durante el movimiento social, que fue el arte callejero, que si bien todavía hay mucha discusión acerca de la validez en términos de la diferencia entre el grafiteo y el arte callejero propiamente tal, ¿no es cierto? Durante todo el movimiento social surgieron muchas expresiones populares que se instalaron en las calles, ¿no es cierto?, sobre todo en toda la zona céntrica, que era la imagen anterior, donde está la famosa plaza esta, que ustedes ven ahora está todo limpio, está pintado de nuevo, ¿no es cierto?, porque esto volvió durante la pandemia, como estaban todos encerrados y no permitieron que la gente saliera a protestar, entonces volvieron a pintar todo y ordenaron y pusieron luces como antes no habían puesto, porque habían mantenido oscuro para que la gente no se juntara allí. Bueno, pero aquí volviendo, por ejemplo, esto es uno de los centros culturales céntricos más grandes que hay en la zona de Santiago, de la comuna, digamos, y que también fue grafiteado completamente y con murales muy interesantes, muy importantes. Esta es una fase que está en construcción, la que se ve en primera línea, ¿no es cierto? Y aquí había unos muros de madera, ¿no es cierto?, unos tabiques que pusieron para aislar la construcción, y eso fue parte de todo un trabajo de muralismo que un día misteriosamente apareció borrado, ¿no? Durante una noche salieron brigadas de borradores, ¿no es cierto?, de pinturas callejeras, y se dedicaron a borrar todas las pinturas que había en el sector, entre estas las que estaban aquí en el GAM,
¿no es cierto? Y en el Centro de Arte Alameda, que es este otro lugar que también apareció absolutamente gris, todo borrado. Esas eran imágenes, por ejemplo, hay una imagen abajo de cómo eran los grafitis anteriormente y cómo aparecen acá, ¿no es cierto? Entonces todo esto ha sido parte también de una labor sistemática del gobierno que ha intervenido para poder... perdón, voy a dejar de compartir, para poder bloquear de alguna manera toda esta expresión. Ahora, sin duda, toda esta expresión es anónima, una expresión popular, y muchas veces no tiene la legitimidad que tiene el gran arte, ¿no es cierto?, las grandes manifestaciones artísticas, pero yo también creo que aquí hay derecho, y sobre todo en el caso del arte callejero, que muchísimos artistas hoy día estamos haciendo eso también, no solo acá en Chile, yo he hecho intervenciones en Canadá, por ejemplo, en otros lugares también. Creo que es importantísimo en eso generar también tolerancia, ¿no es cierto?, generar inclusividad, generar respeto hacia estas libertades de los artistas, ¿no es cierto?, para poder expresarse, porque si bien hay un vacío legal en términos del concepto de libertad de comunicación y libertad de expresión artística, o sea, todos sabemos que hay un vacío que no está muy explotado todavía, no está muy legislado. Creo que hoy día lo que tenemos que avanzar como sociedad, y también desde Latinoamérica, ¿por qué no pensarlo?, es precisamente en lograr una mejor legislación en torno y un afinamiento mucho mayor en torno a las libertades de expresión. O sea, ¿qué es lo que significa la libertad de expresión artística en realidad? Porque no es solamente la libertad de comunicación, porque la libertad de comunicación está adscrita a los medios. En el caso nuestro, no solamente tiene que ver con los medios, sino que también con los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos que se vierten? Porque son contenidos simbólicos, ¿no? Entonces creo que esto mismo es lo que hoy día molesta tanto a todas estas sociedades que de alguna manera se perfilan mucho más conservadoras, que es el avance que hemos estado teniendo en Latinoamérica, y que tenemos que de alguna manera no solamente romper en términos de estructura, sino que también tenemos que reformular en las formas como nos relacionamos hoy día desde la legalidad y desde el derecho, ¿no?, con este tipo de sociedades. Bueno, esa es mi intervención, les dejo la palabra. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Bueno, yo estaba al tanto de los casos, gracias por comentarlos. Bueno, nos queda en otro caso. Arturo y Ana Amelia hablaban de conservadurismo. Yo pensaba en el conservadurismo del régimen cubano y en el conservadurismo del gobierno de Bolsonaro, vengo pensándolos en paralelo. Así que te dejo la palabra sobre lo que está sucediendo en el amplio y enorme Brasil en el que vivís. Espera, te presento, porque yo te conozco, pero los por ahí la audiencia no. Camila es muy amiga de la casa, así que para mí ya es súper conocida, pero bueno, les comento, Camila es periodista, cultural y guionista, con maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional de Colombia. Es autora y guionista en el canal de televisión Globo, Brasil, y ha trabajado como columnista para El País de España desde Sao Paulo. Escribió además la novela Estradas Paralelas y tradujo Cuchillo, Diente de León, del autor brasileño Ronaldo Correia de Brito, libro de cuentos que fue publicado en Colombia. Un gusto tenerte y verte, Camila. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estoy muy feliz con la compañía de ustedes porque en realidad son todos mucho más especialistas que yo. Es un honor escucharlos y estar al tanto de los casos y además juntar, ¿no?, los lados de Latinoamérica y en portugués y en español. Yo como periodista soy mucho más una observadora y bueno, el hecho de que trabaje con cultura y arte pone a todos esos ejemplos delante de mis ojos sin que yo tenga que buscarlos mucho, lamentablemente, ¿no? Porque la situación en Brasil es realmente de un ambiente muy hostil. Yo encuentro muchos puntos de intersección entre lo que han dicho las cosas que han dicho los demás, pero parece que Brasil es un caso único, ¿no? Porque no se trata de un conservadurismo del gobierno de Bolsonaro, porque el gobierno no actúa de manera organizada, digamos, sino de un momento en que una persona como Bolsonaro está en la presidencia y que eso resuene, ¿no?, que sus actitudes resuenen. Entonces, me gustó mucho escuchar a Rubén cuando ha descrito Brasil rápidamente, porque desde afuera
quizás sea más fácil entender. Dentro de Brasil lo que sentimos es que hay no solo un conservadorismo, pero como si fuera una emulación, como una copia pobre de lo que sucede en Estados Unidos y con Trump, pero de una manera, en fin, que ni siquiera es una derecha conservadora organizada, como quizás fuera, ¿no?, mejor. El ambiente es hostil para el arte y para la cultura, como ha dicho Arturo en Chile. La idea de que el artista no trabaja, de que la cultura no sirve de nada, es el principal discurso. Y hay ataques muy específicos, como lo pone muy claramente el Free Muse con su reporte, a la comunidad LGBT y a los artistas que lidian de alguna manera con el tema de la religión. Son grupos preferenciales, digamos, de acciones que han sucedido en el año pasado, a veces que parecen organizadas, pero que son gritos de determinados políticos o de determinada gente que logra hacer un movimiento en la prensa, o entonces actitudes violentas en la calle, digamos así, pero los intentos principales cuando llegan a la justicia, a la Suprema Corte, por ejemplo, de Brasil, no logran avanzar. Lo que nos da una esperanza, significa que algunas instituciones todavía funcionan, pero por otro lado la sensación es que lo que sucede acá es muy grave, justamente porque está en el aire, ¿no? Hay una amenaza tácita, y que poco a poco, con acciones que van sucediendo, van naturalizando la idea de que existe una visión única o legítima de lo que es el arte, y todo lo demás, todos los discursos que la comunidad LGBT puede tener, otras comunidades que no las oficiales, digamos así, pueden sufrir críticas e incluso violencias, ¿no? Entonces, esa naturalización de libros que sacan de eventos, de prohibición de los mismos libros, de exhibiciones que fueron cerradas, manifestaciones en la calle de gente en contra de un artista, todo eso, el peligro es que va naturalizando el discurso, ¿no?, bolsonarista, que por sí mismo no nos suena a nosotros brasileños como algo organizado, ¿no? Entonces, esas imágenes de censura son de alguna manera imágenes del horror y de las cosas que hemos vivido en la dictadura, pero ni siquiera cuentan con un contexto políticamente organizado, ¿no? Digamos así. Una cosa una mala señal, ¿no?, de lo que está sucediendo acá es que pilares de nuestra cultura, gente muy reconocida como Caetano Veloso, que es músico, como Chico Buarque, músico, escritor, y Fernanda Montenegro y otros nombres muy grandes, son muy atacados hoy en día, como si la gente no tuviera memoria, como si hubiéramos despertado en un país diferente. No se trata de decir que lo que sucedió en los años de Lula y Dilma, aunque haya habido muchísimos esfuerzos en términos de arte y cultura, haya sido mejor, sino que es casi como si no determinados esfuerzos y reconocimientos no hubieran pasado, porque el aire que se respira es muy diferente, de hecho, ¿no? Las redes sociales contribuyen de una manera extrema a lo que está sucediendo. Llama muchísimo la atención cómo esas campañas que no nos parecen organizadas, pero de pronto sí las son, porque Bolsonaro y sus seguidores cuentan con las redes sociales para crear sus campañas, por más improvisadas o informales que sean. Pero también hay herramientas oficiales, ¿no?, que son
desde la cultura y el arte, desde la Secretaría de Cultura, que antes era un ministerio, ahora es una secretaría, ¿no? Que son los recortes de presupuesto, el fomento del cine, que es un caso muy claro en Brasil, que ha crecido mucho en los últimos años. Es una cosa que va a cuesta abajo hoy, no sabemos qué va a pasar en 3, 5 años cuando no haya más películas que hayan contado con el fomento al cine que había, ¿no? Y bueno, y se van frenando recursos, se van controlando las redes oficiales, ¿no? Ha habido una decisión del secretario de Cultura reciente acá en Brasil de controlar todas las publicaciones relacionadas a la Secretaría de Cultura en redes sociales, y lo que demuestra una personalización, una personificación de las decisiones y realmente no es que él pueda decidir todavía con ese decreto lo que se va a fomentar o no, pero la manera que se va a comunicar y lo que es correcto y lo que no es. Entonces, un tipo de exhibición que hable de los héroes de la patria brasileña, de los intelectuales que son validados por el gobierno, eso está en el discurso oficial de las redes, en fin, de los espacios oficiales en general, y el arte y la cultura hecha por las personas en general, por los artistas en general, no son validados y ni siquiera respetados, ¿no? Y bueno, la esperanza, tal vez acá en Brasil, de una manera todavía que no se ve muy claramente, tal vez sea precisamente lo que está sucediendo ahora con el virus, ¿no? Y que en Brasil nos ha atacado de una manera especialmente grave por la desorganización del gobierno en relación a la pandemia, pero de alguna manera ha logrado poner delante de los ojos de todos que el arte y la cultura son importantes, que la información, que la ciencia, que los periodistas, ¿no? que la comunicación. Y desde ahí empiezan grupos hoy en día de intelectuales de manera todavía tímida a organizarse, a promover debates, a promover exhibiciones con obras que fueron prohibidas a nivel nacional, que se exhiben en ciudades, y en fin, empieza a representar algún tipo de resistencia. Pero lo que es lo que son las vías oficiales y el gobierno es algo que realmente nos pone a todos muy, acá en Brasil, asustados por lo que Bolsonaro, por ejemplo, ha salido una encuesta reciente que dice que tiene 40% de aprobación por su gobierno. Pues la principal razón de eso es que ha salido con un apoyo social por la pandemia, entonces ya está mirando la reelección y eso empieza a tener resultados, ¿no? Entonces, en términos de los casos específicos de censura o de intentos de censura al arte y artistas acá en Brasil, hemos visto cosas, por lo menos mi sensación, que han salido en la prensa, se han vuelto ejemplos negativos, pero que han felizmente sido detenidos por la justicia. Pero a la vez, como he mencionado anteriormente, hay un aire de que las cosas han cambiado y que la libertad no es la misma y que las críticas se hacen y que la gente empieza a escuchar eso y es como si al escuchar eso naturalizaron sus propios prejuicios y sus ideas de lo que, qué sé yo, de una visión única de lo que tiene que ser el arte, ¿no? Cecilia escribió un artículo en que decía que la idea del ataque a la cultura en Brasil, así como en Cuba, tiene que ver con la idea de que los pueblos tienen que ser tutelados. Y esa es una cosa muy interesante. Me gustaría que habláramos de eso en las preguntas, qué sé yo, cómo ven todos esa idea. Pero acá en Brasil la sensación es que ni siquiera la idea de un pueblo, sí hay un nacionalismo, obviamente,
que está detrás de todo ese discurso, pero no hay la idea de un Estado tan preocupado, que se disponga a tutelar o decir lo que es bueno, digamos, y sí lo que es malo. En fin, de maneras muy informales, ¿no? De las maneras menos oficiales posibles. Bueno, y ¿qué más les puedo decir? La crisis en Brasil nos da la sensación de que es algo obviamente político, pero también muy estético, ¿no? Es una cuestión de una visión de arte, como yo había comentado, pero también del lenguaje, ¿no? Que se ha vaciado, del no creer en los hechos, en no creer en la libertad como algo necesariamente bueno. Entonces, discusiones de ese tipo es lo que vemos suceder. Y bueno, siendo un país grande, ¿no? Incluso geográficamente grande, la idea de que podamos llegar a perder el control de las cosas, porque una vez que la mirada internacional también está puesta sobre Brasil, es una idea que sonaba absurda y cada vez menos suena absurda. Entonces, realmente el contexto acá es triste, pero seguimos en resistencia y me alegra mucho tener ese espacio para juntar los esfuerzos y intercambiar ideas con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Bueno, gracias a todos. Yo los escuchaba y pensaba en, básicamente, tenía una idea, ahora mientras mis ángeles de la guarda me van mandando las preguntas del público, me parecía que había algo en común que tiene que ver con, si nosotros pensamos en la cultura como un espacio de voces múltiples, para donde sea, digo, yo defiendo la idea de un arte de derecha, por ejemplo, existe, está bien, conservadora, ¿por qué no? Izquierda, perfecto, pero si yo pienso en la cultura como un ámbito en que se cruzan prácticas y voces, pareciera que lo que vemos digo, en el reporte y en cada uno de los países es mayores o menores niveles de intolerancia hacia ese sentido de la cultura, ¿no? Un poco lo que decía Anameli con respecto a Cuba, la trampa por ahí con Cuba es, efectivamente en Cuba hay un arte, y el gobierno ha tenido una política artística que todos conocemos y que nos ha mostrado. Sin embargo, no es una política cultural en el sentido de aceptar la cultura como un espacio de debate y de disonancias y de tensiones. Entonces, en ese sentido, me preguntaba cuánto de esto que decía Camila sobre el ataque a la cultura tiene que ver en realidad con el ataque al pluralismo, el ataque a valores democráticos básicos, ¿no? Volviendo a la libertad de expresión, la libertad de expresión la defiendo sobre todo cuando es del otro, ¿no? Le permito al otro el derecho a hablar, a expresarse, y a mí a cambiar de canal si no me gusta lo que veo, ¿no? Pero bueno, un poco preguntarles eso, ¿en qué medida creen que detrás de estos ataques, que creo que yo también creo que hay un ataque a la cultura, en realidad lo que vemos es que lo que hay detrás es al pluralismo, a los debates, a la posibilidad de pensar por fuera de la narrativa que sea, que se implementa desde los estados para establecer el régimen con las características que tenga, ¿no? Por izquierda o por derecha. No sé si alguien quiere comentar. Así no escuchamos a mi perra ladrar. Yo quisiera decir algo porque me parece, y aquí podemos polemizar, no tenemos por qué estar todos de acuerdo, pero yo quiero hacer una diferenciación. Lo que significa la creación o el desafío de crear en determinados contextos políticos que son realmente adversos, como puede ser hoy en día la situación en Brasil, reconocida, o en Chile, a contextos en los que se vive en un sistema claramente autoritario y totalitario, como es el caso cubano, donde existe condena al exilio,
al ostracismo, a la prisión, a la tortura, y no para un caso puntual que ocurre en un determinado momento, sino que es algo prolongado en el tiempo. Y yo creo que ahí debiéramos poder ser capaces de poder diferenciar los regímenes de los que estamos hablando. Hay situaciones en las que, por ejemplo, en determinados países pasan, la Argentina pasó, en los años 70, bajo algunos gobiernos de corte democrático y también autoritarios, en los que variaba esas curvas. Pero donde, digamos, el temor a ser desaparecido, en este caso, en estos contextos que estamos hablando, o el ser encarcelado, no tiene el carácter que tiene bajo, concretamente, hoy en día en situaciones como la de Cuba o de Venezuela. Yo no le quiero quitar dramatismo a las situaciones en otros países. Yo solamente digo que me parece que hay que poder diferenciar, digamos, estas situaciones donde, por ejemplo, tanto los colegas chilenos como los brasileños podrán salir mañana a luchar para que en las próximas elecciones este régimen, este gobierno cambie, con mayor o menor suerte. Pero los cubanos no pueden hacer eso. No lo pueden hacer ni los artistas ni los ciudadanos. No hay posibilidad. A ver, no existen diarios, no existe televisión, no existe radio. No existe la posibilidad de asociación mínima, de reunión mínima, y no en pandemia, sino desde hace décadas. Digo, las posibilidades y los horizontes de transformación y de resistencia están limitadísimos. A mí me parece que es importante para poder diferenciar, y esto no significa que nosotros no nos asombremos o no denunciemos lo que puede pasar con los colectivos que son vulnerados en determinados países de América Latina. Y cierro con algo, y aquí es donde vengo a decir, a mí lo que me preocupa en América Latina y en el resto del mundo hoy en día es que a los patrullajes del Estado en clave autoritaria, sean en gobiernos democráticos o no democráticos, para el colectivo de artistas y creadores intelectuales, lo que se le ha sumado es la cultura de la cancelación en clave de los grupos que supuestamente debieran impulsar las luchas por las reivindicaciones. Me refiero, por ejemplo, a gran parte del movimiento feminista que ha clausurado en muchos casos los debates o ante palabras con las que no concuerdan o con las que no aceptan, bajan, en ese caso, la condena o dictaminan una condena que se traduce del peor de los modos, generando un autopatrullaje dentro de personas que pertenecen al campo intelectual progresista, no estoy hablando de la derecha en este caso, de verdaderas competencias, casi con la fuerza que tiene el Estado para el silenciamiento. Esto es algo que está sucediendo en muchas universidades de toda América Latina, donde la disonancia, donde el no acordar con los modos de interpretar, por ejemplo, yo qué sé, las interpretaciones coloniales, o las interpretaciones sexistas, o las de lo que tiene que ver con los movimientos minoritarios, termina inmediatamente casi, digamos, con una fuerza de anatema y de ostracismo tan fuerte a veces como la que aplican los estados. Y yo creo que eso es un fenómeno novedoso, absolutamente novedoso, y que también será materia de discusión porque en este caso los estados autoritarios y conservadores han ganado de su lado a estos grupos que, bajo, digamos, el espíritu supuestamente progresista, no hacen más que colaborar para el silenciamiento general. Y yo creo que esto es algo que obviamente Free News no se ocupa, porque está ocupando de los estados, pero es una situación que está ahí trabajando de manera paralela. Entonces me parece que también, tal vez para otras discusiones, debiéramos poder decirlo, ¿no? Cuando en los Estados Unidos una editorial se niega a publicar las memorias o lo que sea de Woody Allen, o cuando en Colombia, después de lo que pase, empiezan a pedir que las obras de algunos autores que han tenido situaciones que deben ser resueltas en la justicia, digamos, sean clausuradas, o digamos lo mismo en Chile o en Argentina, con docentes que se atreven a formular otras ideas sobre el pasado o sobre el presente. Sobre esto también hay que discutir, porque estos grupos actúan
de manera coercitiva tan fuerte como la policía del Estado. Gracias, Rubén. Sí, y déjame agregar que además por ahí lo hacen sin dejar demasiada huella, es mucho más difícil documentar eso, más allá de que nos ocupamos. No sé si alguien quiere sumar alguna idea. Arturo, te veo con el micrófono abierto y después paso a una pregunta del público. Sí, yo quería retomar, me parece muy, muy interesante la división que hace Rubén a propósito de los regímenes totalitarios, en donde marcan una posición muy clara respecto y conservadora respecto de la libertad de expresión, y los regímenes democráticos que de alguna manera, ¿no es cierto?, deberían cumplir con eso. Pero independientemente de eso, yo pienso que en el caso de los regímenes democráticos, porque con los otros no podemos hacer nada, lamentablemente, pero sí yo creo que puede ser un ejemplo también a nivel latinoamericano, el tema legislativo. O sea, creo que el tema legislativo hoy día es uno de los principales motores para poder de alguna manera frenar toda esta arremetida conservadora, pero también generar dosis de tolerancia. Creo que, o sea, aquí en Chile nosotros tenemos, claro, hoy día hay leyes, por ejemplo, contra la intolerancia, contra el racismo, contra eso, pero sin embargo, o sea, todavía no está engarzado, digamos, en la mentalidad de las personas. O sea, todavía los delitos de odio y todo eso siguen existiendo, ¿no es cierto? Son leyes recientes. Pero eso es por lo cual hay que trabajar. Por eso es importante el rol de todas estas instituciones en términos de promoción, ¿no?, de las libertades, no solamente como un proyecto político, como un proyecto social, sino que efectivamente como un trabajo de derecho. O sea, eso es un trabajo de legislación que se tiene que implementar en nuestros países para poder avanzar en términos de tolerancia y en términos también de respeto, porque esas son las bases. Y de ahí, bueno, el resto de los países de la región tendrán que también de alguna manera imitar, seguir en esta misma lógica, pensando en los regímenes totalitarios, ¿no? Pero hoy día dentro de las sociedades democráticas de Latinoamérica es indispensable pensar eso e incluirlo. Eso debe estar incluido dentro de la agenda política hoy día de cada país, ¿no?, en términos de, no sé, pues los partidos más progresistas, los partidos verdes, los humanistas, etcétera. Esas son lógicas que deberían estar instaladas y sin embargo no lo están, ¿no? Porque también muchas de esas libertades hoy día contradicen el totalitarismo también que tenemos hoy día desde el punto de vista de la web. O sea, también ahí estamos dentro de un totalitarismo al cual todos nos plegamos, porque todos ponemos información, todos entregamos nuestros nombres, nuestras cuentas corrientes, a nuestros DNI, ¿no es cierto?, al sistema, ¿eh? Y después nos quejamos de cómo el sistema nos golpea, ¿no? Entonces creo que también hay que tener un manejo consciente, ¿cierto?, de todas estas libertades y generar, como decía yo, legislaciones mayores. Por otro lado, también a mí me parece desastroso lo que está pasando tanto acá en Chile como en Brasil, en estos gobiernos conservadores que tenemos hoy día, porque de alguna manera cuando yo escuchaba hablar a Camila, me recordaba esta serie Black Mirror, ¿no?, cuando nos vemos en estas sociedades distópicas, o estas películas también que son como un poco futuristas, donde se generan estas situaciones en donde, de extrañamiento también, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo respecto de esto. O sea, hoy día nosotros nos extrañamos, ¿no es cierto?, de que existan conservadores que vienen a criticar a Caetano Veloso, a los próceres de la música, de la poesía, etcétera, en circunstancias que han sido tan aplaudidos por las generaciones anteriores. Entonces, esto tiene que ver también con esa amnesia, ¿no es cierto?, y estos olvidos societales, ¿no?, en donde podemos caer muy fácilmente producto de todos estos movimientos nacionalistas y conservadores que buscan borrar esta imagen del arte, ¿eh? Porque el arte finalmente, o sea, es lo que nos ha llevado a tener lo que tenemos. O sea, la tecnología que hoy día existe, esta misma interfaz en la cual nosotros nos manejamos, es posible solo en relación al arte. Si nosotros pensamos, por ejemplo, sobre todo en el caso de las artes visuales, no quiero hacer de profesor, pero quiero mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, el collage, ¿eh? La fragmentación, la imagen fragmentaria, que es algo con que se inician las vanguardias del siglo XX, generaron toda una visión de mundo con la cual nosotros hoy día podemos ver la sociedad.
O sea, la visión que nosotros tenemos de la sociedad hoy día está educada bajo esas premisas, así como durante siglos la gente fue educada en torno a la representación y a la perspectiva y al realismo, ¿no? Que tenía que ver con la idea, como un fin artístico, ¿no? Entonces, ese cambio de perspectiva también tenemos que valorarlo, o sea, ese cambio que se introdujo durante todo el siglo XX para llegar a lo que somos ahora, tenemos que valorarlo y tenemos que reconocerlo, ¿no? Y eso es uno de los grandes pasos también en términos del reconocimiento de las libertades de expresión artística, o sea, en reconocer esos acervos que la humanidad y también nuestras propias sociedades han construido, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante en términos, como decía yo, de argumento legal. Porque si no, si estamos hablando de cultura y todavía en algunos países detentamos la cultura como una especie de bien común, un bien social, es importantísimo entonces que esa cultura tenga también este aspecto y esta cara en donde prolifere la tolerancia, ¿no es cierto? Prolifere el respeto por la expresión artística y por las expresiones en general de todos los individuos. O sea, que aquí cuando hablamos de libertad de expresión, no solamente están afectando al arte, se están afectando todas las áreas de la sociedad, ¿no? Y cuando se afecta el arte, por ende, se afectan esas otras áreas. Gracias, Arturo. Ana Meli, ¿andás por ahí? Sí, sí. Deja ponerla acá. Bien. A ver, yo quería referirme, porque cuando estaba hablando Rubén, y él hablaba de las diferencias, ¿no?, que hay entre nuestros países, ¿no? Quería hablar de dos cosas. Lo primero es, bueno, ahora mismo está sucediendo algo, lo voy a tomar como ejemplo para partir de ahí, con el movimiento San Isidro, y es que ellos están intentando reactivar un proyecto social ahí en comunitario, en Damas y San Isidro, que es donde está el Museo de la Disidencia, y parte de ese proyecto incluye el trabajo con niños, para pintar, para dar clases también sobre, estamos tratando de dar como herramientas de audiovisual, en fin, adolescentes, y ha comenzado toda una campaña por parte de perfiles falsos que el gobierno tiene, usando también esta cuestión de las redes para desacreditar todo eso. Incluso los están difamando y los están acusando de abuso infantil, de que hacen cosas indebidas con los niños. Es decir, yo quería tomar este ejemplo para que vean hasta qué punto puede llegar la criminalización de artistas o activistas que están tratando simplemente de continuar, tener un trabajo sostenido en el barrio, en este caso. Y es que para ellos es muy problemático, digo, para los funcionarios de la seguridad del Estado, de la policía, es muy problemático que estos artistas que ellos consideran que son antisociales y demás, se mezclen, es decir, se tengan como un arraigo real y generen una influencia en esos barrios. Y esto ocurre todo el tiempo. Y no hay manera, el problema es que no hay manera en Cuba ahora mismo de pronunciarse contra eso. Es decir, como único que te puedes pronunciar contra eso es denunciándolo en las redes, haciendo una directa y explicándoselo a la gente, tratando de generar confianza por otras vías entre las personas. Pero no, tú no puedes presentar una denuncia. Bueno, lo puedes hacer, pero aquí, en primera, ¿a quién le vas a presentar la denuncia? Porque estos perfiles son falsos. Hace más o menos 2 meses, Luis Manuel Leotero y Michael Osorbo, que es un rapero, fueron golpeados en una estación. De hecho, yo fui a interceder por ellos y también fui golpeada, en menor medida, pero también fui golpeada. Y después nosotros presentamos una denuncia a Fiscalía Militar, y esa denuncia se ha quedado ahí, no nos han dado ninguna respuesta, y sabemos que aunque la pidamos una y otra vez, si nos la dan algún día, la respuesta siempre va a ser como que nosotros infringimos alguna ley, cumplimos algo para ser tratados de esa manera. Entonces no hay forma, es decir, quedas totalmente desamparado, porque no puedes acudir a ninguna instancia ni legal ni nada que te va a prestar oídos y que va a tomar tu caso. ¿Sí? De hecho, hasta para encontrar un abogado, cuando se han presentado problemas, violaciones graves de los derechos humanos, lo mismo para artistas como para otros ciudadanos, es muy difícil encontrar un abogado, porque los abogados pertenecen a los bufetes colectivos que son los oficiales, los únicos que hay, porque no hay privados, no hay. Entonces, es una sociedad que está todo tan centralizado, todo tiene tanto que ver con el Estado, que no hay manera, es decir, al no haber bufetes privados, al no haber galerías privadas, al no haber asesoría psicológica privada, al no haber,
no tienes posibilidad, es decir, las únicas instituciones son las del Estado, y esas instituciones responden totalmente al Estado y a las prerrogativas de ese Estado, y a las divisiones y a todo el aparataje ideológico que ese Estado implementa en la práctica. Entonces, realmente es muy difícil. Cuando lo del decreto 349 se les retiró el registro del creador, que es lo que te permite comercializar su obra, a 2 artistas, a Ítalo Espósito y a Luis Trápaga, simplemente por participar dentro de la Bienal 00, que fue un evento alternativo, independiente, que se organizó, que fue muy combatido, pero bueno, finalmente se logró hacer. Y esas fueron las represalias, es decir, se les retira ese registro. Entonces, ¿ante quién tú presentas una queja denunciando que te quitaron tu registro del creador? Es decir, hubo un pronunciamiento de alguna parte de la sociedad civil cubana, pero eso se quedó ahí. Y así una y otra vez las quejas se quedan ahí abortadas. Cuando a mí me sacaron de Lisa, poniendo un pretexto administrativo absurdo, yo apelé a las instancias correspondientes y incluso a los tribunales, y al final al abogado, cuando le fueron a la sentencia, le dijeron, no, es que esa sentencia está así porque ella está siendo regulada o vigilada por la seguridad del Estado. Entonces, estamos hablando de un cuerpo represivo que para colmo no da la cara, que se camuflajea detrás de la policía, que funciona a partir de, como ellos dicen, leyes secretas, y entonces no tienes manera, ni acudiendo a la Constitución, ni acudiendo a la ley de procedimiento penal, no tienes manera de defenderte contra eso. Eso era como algo que quería dejar claro, ¿no? Y lo otro que quería dejar claro es que es otro tipo de represión, otro tipo de coacción que se hace mucho en Cuba, y que no necesariamente tiene que ver ya con las personas que se oponen directamente al régimen o que hacen un activismo que el régimen considera que está opuesto a él. Personas normales que generen un proyecto, artistas o curadores o intelectuales que generen un proyecto al margen de las instituciones oficiales o fuera de las instituciones oficiales, también son muy vigilados, incluso aunque no tengan ninguna proyección política, aunque solo quieran regenerar un tejido social a partir de un proyecto con animal ambientalista o simplemente un proyecto comunitario de artistas o de reciclaje a partir del arte, en fin, de lo que sea. Esos también son vigilados. Y en la medida en que tú demuestres que puedes generar autonomía, que puedes generar una alternatividad real a esas instituciones oficiales, comienzan a ser vistos por sospechas y a veces simplemente cerrados, simplemente o al menos restringidos. Porque esa es la otra, creo yo, el otro brazo grande del sistema, no solo la represión directa, sino este otro brazo que te va quitando la agencia, que le ha quitado la agencia a los cubanos, la capacidad de generar por sí mismos sus propuestas y de dirigirse en ciudadanos, se lo ha ido quitando por muchos años. Y entonces ese impedimento que se regenera el tejido social te impide que construyas y que generes en la práctica la posibilidad de ejercer tu poder ciudadano, sea de donde sea, es decir, desde el ámbito que sea. Entonces, creo que van a la par. Si por un lado la represión a las personas que deciden ir en contra, que deciden denunciar cosas, y por el otro, este constante trabajo de coartar todo lo que sea independiente. O, como está pasando ahora, que lo independiente es prácticamente imparable, entonces vienen las estrategias de la institución para controlar de alguna manera, siempre generando mecanismos para controlar de alguna forma eso independiente, que siempre hay algún mecanismo que te ancle a la institución, que siempre tengas que pedir algún permiso, que siempre tengas que pasar por su autorización, por la autorización de la institución. Y a veces es de una institución entera, a veces es solo de una sola persona. Ahora mismo acaba de salir un decreto que regula el trabajo audiovisual independiente, y hay los colectivos, por ejemplo, de creación para hacer cine, van a ser aprobados solo por el ministro de Cultura. Entonces, esa única persona aprobando los colectivos de creación en el ámbito audiovisual. Y esto ocurre todo el tiempo. Por eso es que muchas veces el trabajo nuestro va enfocado, a veces ni siquiera a una confrontación política directa, sino va enfocado a generar proyectos que regeneren el tejido social, para comenzar desde abajo e ir generando por lo menos la curiosidad, el deseo, la necesidad de practicar el civismo, ¿no? Al menos. Gracias, Anameli. Despedimos. Rubén, Rubén tiene una clase que entrar, nosotros igual también estamos cerrando.
Rubén, ¿querías? No, ya Okay. dije. Bueno, no. listo. Muchas gracias por estar acá. Nosotros seguiremos un poquito más de tertulia, probablemente. Sí, a mí Bueno. una de las cosas que me... digo, retomando lo que decía Arturo sobre las leyes, y por ahí lo que planteaba Camila sobre el Poder Judicial en Brasil, que es muy... Digo, y la Constitución es muy clara sobre la censura, y lo que aprendemos de Cuba, para mí, si nos interesa la libertad de expresión, hay que mirar a Cuba, porque si... Por los dos lados, ¿no? Porque el Estado lleva décadas entramando formas de control, y porque los artistas llevan décadas de buscar formas de seguir expresándose. Y creo que el entramado judicial es algo que, al menos en mi trabajo de documentar casos en América Latina, fui aprendiendo la importancia de las dos cosas, ¿no? En Cuba las leyes son como una especie de laberinto, ¿no? En que hay que ir reconstruyendo, y finalmente lo que llegas es a esto, que es un ministro, el ministro de Cultura o el ministro de Justicia, el que te da el visto bueno de la asociación, de la institución, y por lo tanto la censura se va diluyendo, no es que censuran directamente, pero impiden, y es mucho más difícil de documentar cuando se impide, porque no puedo documentar el silencio, ¿no? Y en algún punto lo que veo en Mario Frías, en Brasil, es como una voluntad de eso, ¿no? El último decreto que han sacado es una voluntad o esta idea de que él va a controlar las redes sociales de las instituciones, es esa misma voluntad de control, cuando esas instituciones son autárquicas, muchas de ellas. Y creo que en ese sentido las leyes son fundamentales, como dice Arturo, porque por ahora no ha avanzado sobre eso, pero cuando avance, por ahí puede intervenir un procurador o un juez para decir, señor, hasta acá llega usted, que es lo que claramente en Cuba no hay, ¿no? Que es, bueno, lo que decía por ahí Rubén, la diferencia entre los regímenes políticos. Y después el otro tema que me parece que el otro eje que salió y que es de gran debate, inclusive dentro de Free por un lado es el conservadurismo bien intencionado, ¿no? O sea, los movimientos de censura, como decía Rubén, en pos de valores que todos compartimos y que de pronto avanzamos y resulta que para no objetivizar al cuerpo de la mujer no se pueden subir fotos de madres lactando, y las redes sociales como un instrumento de doble filo, porque muchas veces veo en Brasil el fenómeno del hostigamiento digital, que es un fenómeno, realmente funcionan como patrullas de hostigamiento digital. Yo también creo que no están organizadas, no creo que haya una armada de Rusia, y por otro lado en Cuba es fundamental esas redes. Sin esas redes es como, no llegaríamos a hablar con Anameli, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que la discusión sobre qué hacemos con la esfera digital es una discusión que vamos a tener en los próximos años y que espero que nos vea muy activos. Por los dos lados, porque no puede ser que, Instagram es absolutamente conservador, Diana lo sabe muy bien, y por otro lado Facebook Live es lo que nos permite hoy conectarnos con los cubanos, ¿no? Entonces, ese doble trabajo de las redes me parece fundamental. Dime, esperás que había un par de comentarios, los leo antes de cerrar. Por un lado teníamos una mano levantada, más de la de Anameli, perdón, Vicky, María Victoria Erazo. María Victoria, ¿querés comentar algo? Te podemos silenciar. Tu tocaya te desilencia, ¿sí? Si no, lo puedes escribir y yo la leo. ¿Vicky? ¿No? Bueno, a ver, me fijo si están... Después tenemos varios comentarios, de Luis Alberto Mariño, desde Cuba. En Cuba el Partido Comunista se presenta como la vanguardia y la agrupación que guía y tutela al pueblo. Esto es así desde hace 60 años. Sin embargo, todavía no hay voces independientes cubanas que resisten el discurso totalitario oficial, no alcanza apoyo y resonancia. Sin embargo, todavía hoy las voces independientes cubanas que resisten el discurso totalitario oficial no alcanzan apoyo y resonancia en América Latina. ¿Por qué creen que pasa eso? Y bueno, Luis Alberto también habla de la moralidad y las buenas costumbres, que es algo que está muy citado en la legislación cubana, y que coincide con Rubén sobre la distinción entre los diferentes países. Así que yo les dejo la pregunta, ¿por qué creen que en América Latina no hay resonancia de las voces independientes cubanas, o si están de acuerdo con eso?
Bueno, un rápido comentario es que acá en Brasil realmente la desconexión hoy entre Cuba y Brasil es total, lamentablemente por el gobierno que tenemos y en fin, no, el contacto que hubo y creo que los puentes hoy han sido silenciados, digamos así. Y estando de acuerdo con lo que dijo Rubén, realmente las situaciones son muy distintas, ¿no? El testimonio que ha dado sobre Brasil y un país como Cuba con el gobierno totalitario hoy. ¿No? Un breve comentario. Sí, yo quería comentar, Cecilia, que en el caso de Cuba, o sea, hoy día, por ejemplo, lo que nosotros encontramos como voces de Cuba desde el punto de vista del arte son artistas oficiales. O sea, son precisamente lo contrario que está escribiendo Nemeli. A las voces que nosotros reconocemos de Cuba son los artistas que están dentro de estas listas, ¿no es cierto? Dentro del decreto 300, ¿cuánto? ¿372? ¿Cuánto? No me acuerdo. Sí. Dentro de ese decreto y que en el fondo forman parte de, finalmente del establishment, ¿no? O sea, lo que vemos ahí es el mismo temor que yo manifestaba en un principio cuando vemos cómo estamos avanzando hacia también esas visiones totalitarias hoy día de la expresión, ¿no? Y cuando tenemos esas expresiones totalitarias, ¿no es cierto? Lo que tenemos son expresiones que son monocordes, o sea, es una sola voz la que habla, lo mismo que está escribiendo Anameli, ¿no? En el fondo no hay, las disidencias no solamente son acalladas, sino que no existen, ¿no? Porque lo único que existe es la voz oficial, ¿no? Así como ocurría con el realismo socialista, hoy día también tenemos un realismo capitalista, a la manera como lo describe Mark Fisher, ¿no? Este pensador británico que murió hace unos años y que hablaba de esta noción de realismo capitalista, también entendiendo como los mismos móviles, que finalmente son las comunicaciones tan nacionales, ¿no es cierto?, que se pliegan como un solo discurso, ¿no? Y que reconocen una oficialidad en todo. O sea, hoy día, por ejemplo, también a nivel global nos damos cuenta que tenemos oficialidad en la música, en las artes visuales, en el cine, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente lo que predomina es el concepto de la industria. O sea, y ahí es donde está la verdadera expresión, supuestamente, entre comillas, ¿no? Pero claro, cada vez más nos damos cuenta que lo alternativo también es precisamente la disonancia, la disidencia, lo que no confluye con ese totalitarismo. Y el problema es que eso es lo que yo siento que está más en peligro hoy día, en términos de pluralismo, que creo que es un tema que no es menor cuando pensamos en cómo también la cultura está evolucionando hacia ese modelo de cultura de masa, en donde el único matiz que existe es el de la industria, porque es lo que predomina. Gracias, Arturo. Sí, en América Latina decir, hay varios casos de censura de mercado que se pueden registrar, son muy difíciles de registrar y la industria se anima a dejar las huellas. Diana, ¿tenías algún comentario probablemente sobre...? ¿Sí? ¿No? Sí, no, o sea que básicamente en cuanto a los 3 puntos principales y ya para ir cerrando que yo veo que podemos sacar de esta charla y como para concluir es primero la importancia del pluralismo y de reconocer esas voces en diferentes espectros, o sea, creo que hoy en día yo veo y lo veo mucho en redes sociales que estamos todos en una guerra ideológica y viendo quién tiene la razón y quién no. Y dentro de ese discurso se están perdiendo, como decía también Arturo, muchas otras discusiones que están en el margen y muchas otras discusiones que vienen de ese mundo independiente que quizás se les está cerrando la puerta por no respetar y por no sentarnos a escuchar y a entender que hay otras visiones y que todos podemos dialogar y no hay mejor forma para hacerlo que a partir del arte y de las expresiones artísticas. También la importancia del Poder Judicial y de vigilar y observar los avances del Poder Judicial en muchos países también. Hace poco estábamos hablando con Ceci que vemos como en la región hay muchos países donde alzamos bandera roja de alerta porque también desafortunadamente se están generando leyes y se están haciendo reformas a códigos
que pueden llegar a atentar en un futuro contra la libertad de expresión, como en el caso de Honduras, como en el caso de Nicaragua, en el caso también, bueno, en El Salvador, en Guatemala. O sea, vemos que hay gobiernos que entran con intenciones claras de tocar las leyes para afectar la libertad de expresión. Entonces yo creo que ese poder judicial es muy importante tanto para detener los avances, como, bueno, como también para darle voz a los que no la tienen, pero creo que es importante también ver ese otro lado de cómo los gobiernos utilizan o tratan de utilizar ese poder judicial y las leyes para ir en contra de la libertad de expresión. Y finalmente, sí, completamente de acuerdo con lo que todos hablamos sobre ese conservadurismo que también entra a callar voces y que, digamos, en el caso de Colombia, por ejemplo, lleva a que se censure un mural donde se están hablando de víctimas y donde se está hablando de memoria y se están hablando de un montón de cosas, y que en el caso de Brasil lleva a que se censuren expresiones propias de la comunidad LGTBI, que en el caso de Chile lleva a que se censure una proyección donde se está cuestionando la realidad social y bueno, y en general que todos otros casos que hemos ido viendo y que también podrán leer en los diferentes reportes que sacamos desde Free News. Y algo que también me parece súper importante y que ha sido un foco de nuestro trabajo siempre ha sido eso, el visibilizar lo que sucede en Cuba y ponerlo en una discusión regional, porque esto y lo que pasa en Cuba hay que ponerlo en un contexto regional y hay que hablarlo y hay que darle voces a los artistas independientes que están todos los días tratando de buscar estos espacios y bueno, así que me parece, celebro que todos ustedes estén acá y la participación de Arturo, de Camila y de Rubén, que ya se fue, y de Ana Melis claramente, porque es el espacio para hablarlo y tenemos que seguirlo haciendo, porque si no se nos pasa el tiempo y nuestros amigos cubanos quedan allá y quién va a hablar por ellos. Gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Quedaron un montón de temas. Se fue justo Romina Schulz, me avisó, que es una artista peruana que fue censurada su obra por cuestiones puede trabajar imagen del cuerpo femenino, la legalización del aborto. Nos quedan un montón de cuestiones que tienen que ver con cuáles son los límites de nuestras culturas con respecto a las libertades de expresión, y espero que podamos encontrarnos dentro de poco para seguir discutiendo. Muchas gracias a todos por compartir, y probablemente los estaremos contactando para el próximo informe y para seguir estas charlas a lo largo del año. Gracias a todos los espectadores. María Victoria, que había alzado la mano, simplemente agradecía. Muchas gracias a vos, María Victoria, por estar ahí. Nos escribieron desde Costa Rica, bueno, desde Cuba, desde Venezuela, que son otros de los artistas que tenemos que darles voz y ayudarlos a llegar y a ponernos en discusión regional. Nicaragua también, así que esperamos, ahí está, gracias Katiuska, desde Venezuela, así que esperamos que estas conversaciones sigan y que estemos atentos con la experiencia de Cuba como por ahí como alerta de lo que no queremos para el resto de América Latina también, y ahí está, muchas gracias a todos, pueden mirar el chat que hay un montón de mensajes, gracias Ana Meli, por favor cuídate, cuídense todos los demás, y un abrazo grande desde acá. Gracias a Gabriel y Diana, como siempre, por la posibilidad de moderar estas charlas. Aprendo muchísimo. Y nos estamos viendo. Pueden pispear en nuestra página web las voces de exiliados venezolanos, cubanos y nicaragüenses, de artistas que no pueden volver a su patria y que siguen haciendo arte. Pronto pueden ver los videos del ciclo de Caribe Arte, que ya estuvimos hablando con artistas venezolanos y cubanos sobre las realidades que viven y cómo siguen haciendo arte. ¿Qué más, Diana? ¿Que me olvido? Y pueden pasar a chusmear también la lista de música prohibida en Cuba, y ponerla a todo volumen para que se escuche al menos desde sus casas. Les mando un fuerte abrazo y espero no tener que agregar ningún otro país a esa lista de prohibidos. Nos vemos pronto.